Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La jungla de Rilión 9 era un infierno vivo. Cada hoja goteaba veneno. Cada sombra ocultaba colmillos. Pero lo que más inquietaba a Darien no era la selva, sino el silencio que la envolvía. No era natural. Avanzó con su rifle al hombro, botas hundiéndose en el barro púrpura. El aire olía a óxido y flores muertas. Y entonces un rugido metálico desgarró el silencio como una cuchilla. No lo vio venir. Algo cayó desde lo alto de los árboles, estrellándose a pocos pasos. Instintivamente apuntó, pero no disparó. El cuerpo frente a él respiraba con dificultad. Una figura enorme, de más de 2 metros, vestida con placas biomecánicas que parecían fundirse con su carne. Garras largas, curvas, como cuchillas de energía pura. Respiraba con esfuerzo, un líquido azul oscuro manchando el suelo bajo su abdomen. «No tengo miedo», dijo él sin bajar el arma, pero sin moverse tampoco. La figura se giró. Los ojos se abrieron, brillando como soles dorados bajo la niebla. Y entonces las placas comenzaron a retraerse. Poco a poco, lo que parecía una bestia letal se desnudó ante él. La armadura viviente se disolvía sobre su piel, revelando una silueta femenina tallada con fuerza y gracia. Su piel era de un gris suave, con vetas iridiscentes. El cabello, negro como el vacío, caía enmarañado sobre sus hombros. Las garras aún estaban allí, pero temblaban. «¿Humano?», gruñó, como si le costara pronunciar la palabra. «¿Qué haces aquí?». «Sobrevivir», respondió él. «Como tú, supongo. Estás herida. No necesito tu compasión. No te estoy ofreciendo compasión. Solo una mano». Ella lo miró desconfiada, los músculos tensos, lista para saltar. Pero algo en su voz la hizo dudar. El humano no temblaba. No retrocedía. Era como si estuviera ante una tormenta y eligiera caminar dentro de ella. «¿Qué sabes de mí?», susurró ella. «Nada. Y eso me intriga». Se acercó, despacio. Cuando ella alzó una de sus garras, él no se detuvo. Tomó su brazo herido con delicadeza, aplicando un gel cicatrizante de su kit. Ella lo observaba como si fuera irreal. Como si nadie la hubiera tocado sin miedo. Sin desprecio. «Podría matarte aquí mismo», dijo ella, entre dientes. «Lo sé. Pero no lo harás». «¿Por qué estás tan seguro?». «Porque si realmente quisieras, ya lo habrías hecho». Hubo un momento de silencio. Uno espeso, cargado de algo nuevo. No desconfianza. No odio. Algo más. Algo que ambos reconocieron pero ninguno quiso nombrar. «¿Tienes nombre?», preguntó él. «Liria», murmuró ella, aún en guardia. «Yo soy Darien». No era un apretón de manos. No era una alianza. Era una tregua. Un instante. La niebla carmesí comenzó a espesarse de nuevo, como si el planeta mismo los observara. Liria apoyó la espalda contra una roca, sus garras bajaron poco a poco. El dolor la vencía. Pero no quería dormir. No con él tan cerca. No con ese calor humano que de algún modo la hacía sentir menos monstruo. Darien se sentó a su lado. No dijo nada. Solo miró hacia la nada, como si esperara que algo terrible se acercara. Y aunque Liria no lo admitiría aún, la idea de no enfrentarlo sola, por primera vez en años, no le resultaba tan terrible. La noche cayó como un velo espeso sobre Rilión 9, cubriendo la jungla en un manto de sonidos extraños y luces intermitentes. Criaturas bioluminiscentes se deslizaban entre ramas y raíces, pero no se atrevían a acercarse al claro donde descansaban los dos enemigos convertidos en algo aún indefinido. Liria respiraba con dificultad. Su cuerpo sanaba, sí, pero lentamente. Las nanoplacas de su armadura se habían retraído del todo, expuestas y dormidas, incapaces de regenerarse sin energía. Era vulnerable. Inaceptablemente vulnerable. Pero lo que más le dolía no era la herida. Era la forma en que Darien la miraba. No con temor. No con odio. Con algo peor. Con comprensión. «Te dije que no necesitaba ayuda»,
murmuró, mirando el fuego que él había encendido. «Y yo no necesito motivos para ayudar a alguien que sufre», respondió él, mientras removía con un palo los restos de un fruto alienígena asado. «No lo entiendes. No soy alguien. Soy un arma. Fui creada para matar humanos como tú. Y sin embargo, no lo haces». Lyria lo miró de reojo. Su instinto gritaba que lo destrozara, que escapara, que no confiara. Pero su cuerpo no respondía igual. Era como si cada palabra de él desactivara parte de su programación, como si algo dentro de ella, muy dentro, deseara escucharlo un poco más. «¿No temes dormir junto a mí esta noche?», preguntó con una sonrisa afilada. «He dormido junto a cosas peores. Generales con máscaras, comandantes sin alma, compañeros que vendían vidas por medallas. Al menos tú no finges lo que eres». Ella apartó la mirada. No porque lo negara, sino porque se sentía descubierta. El fuego crepitó suave. Él le ofreció una ración calórica humana. Ella la olfateó con recelo, luego la aceptó sin decir palabra. Comieron en silencio, hasta que sus voces volvieron a encontrarse, suaves, más bajas, como si el mundo se estuviera haciendo pequeño alrededor de ese instante. «¿Qué te hicieron?», preguntó él. «¿Qué no me hicieron? Me arrancaron el nombre, la infancia, el derecho a elegir. Me entrenaron desde los 6 ciclos con descargas mentales y simulaciones de guerra. Aprendí a desgarrar carne antes que a formar palabras completas. ¿Y ahora? Ahora estás tú, haciendo preguntas que nadie hizo jamás». Un relámpago cruzó el cielo, iluminando su rostro por un instante. No era una asesina. No en ese momento. No en esos ojos. Había una herida más profunda que la del vientre. Una que no podía sanar con medicina. Darien se acercó apenas. No invadió su espacio. Solo le ofreció algo distinto. Silencio sin juicio. Presencia sin cadenas. Ella cerró los ojos. Por primera vez desde que recordaba, no se sintió enjaulada. Sentada junto al enemigo, sin órdenes, sin comandos en su oído, sin nadie que la controlara. Solo su respiración y la de él, sincronizándose sin darse cuenta. «Mañana vendrán por ti», susurró Darien. «Y me matarán por fallar. No si yo estoy contigo». Lyria abrió los ojos. Lo miró como si no entendiera lo que acababa de decir. Como si esas palabras fueran una llave a una celda interior que siempre había creído cerrada para siempre. Él se acostó al borde del refugio, bajo el toldo improvisado entre ramas y tela militar. La lluvia empezó a caer, golpeando suavemente la cubierta. Lyria lo observó largo rato. Luego se arrastró hasta quedar a su lado. No lo tocó. Solo se permitió estar cerca. El calor de su cuerpo, la quietud de su pecho subiendo y bajando. Era la única sensación real en un mundo que hasta entonces solo le había ofrecido sangre y dolor. Y mientras los truenos rugían a lo lejos, Lyria, la criatura nacida para matar, se dejó llevar por el único instinto que jamás le enseñaron: descansar junto a alguien, no por orden, sino por deseo. El amanecer llegó sin piedad. La luz rojiza del sol de Rilión 9 atravesaba la niebla, tiñendo la selva con un resplandor que parecía sangrar desde el horizonte. Pero en el claro, entre raíces entrelazadas y hojas húmedas, todo era quietud. Lyria abrió los ojos antes que Darien. Lo observó en silencio, su rostro relajado, una línea apenas visible en la comisura de los labios, como si incluso dormido desconfiara del mundo. El calor de su cuerpo aún permanecía cerca. Lo sentía en la piel, en los huesos. Y sin embargo, nada de eso tenía sentido. Ella era un arma. Él era humano. Criaturas hechas para aniquilarse, no para compartir fuego ni susurros en la noche. No para encontrar paz en una respiración ajena. Se apartó con cuidado, intentando acallar algo dentro que se removía como un impulso extraño. Como un recuerdo que nunca vivió. El sonido de un zumbido lejano la hizo reaccionar al instante. «Levántate», dijo con voz baja pero firme. «Drones». Darien reaccionó con la precisión de un soldado entrenado. En cuestión de segundos, ya tenía el rifle en mano, el comunicador apagado y sus ojos buscando puntos ciegos en la maleza. Pero cuando la miró,
vio algo más que alerta en su rostro. Vio miedo. ¿Te siguen? No me siguen. Me cazan. Desde que escapé de la instalación Corin 4, pusieron precio a mi cabeza. Quieren recuperarme. Viva o muerta. ¿Y qué harán si te atrapan viva? Ella no respondió. Su silencio fue más claro que cualquier palabra. La pantalla del comunicador de Darien parpadeó un segundo. No había tocado nada. El canal de emergencia se activó solo. Una transmisión codificada comenzó a reproducirse. Unidad 7, zona marcada. Localizado el sujeto. Prioridad máxima. Activar protocolo de contención. Darien maldijo por lo bajo. Te rastrearon a través de mí. A través del comunicador. Maldita sea. Tíralo. Ya no sirve. Darien lo aplastó contra una roca. El cristal chisporroteó antes de apagarse del todo. Luego la miró. Tienes que correr. No. Lyria, no tienes que probar nada. Yo los detendré. Ella se acercó, su rostro tan cerca que pudo sentir el calor de su aliento. No huyo. No más. Si quieren verme arrodillada, tendrán que cortarme las piernas. El aire entre ellos vibraba, cargado de una energía feroz. No era la tensión del miedo. Era algo mucho más peligroso. El comienzo de una alianza imposible. Un vínculo forjado no por raza, ni por destino, sino por elección. ¿Y si muero? Preguntó él, sin moverse. Entonces quemo este planeta por ti, susurró ella. Por un instante, sus rostros quedaron demasiado cerca. Demasiado tentados. No hubo beso. Aún no. Pero sus ojos lo dijeron todo. En otro universo, en otra vida, tal vez ya habrían cruzado esa línea. Pero en este momento no podían permitirse ceder. Un nuevo zumbido rugió desde el cielo. La tierra vibró levemente. Están aquí, dijo ella, dando un paso atrás. No serán simples drones esta vez. Vendrán soldados. Armados. Y no dudarán en disparar primero. Darien ajustó su armadura. Revisó el cargador. Luego le tendió una pistola de repuesto. Entonces luchemos juntos. Sabes que podrías morir. También sé que hay cosas peores que morir. Como no hacer nada. Ella lo observó. Ese humano. Esa criatura frágil en apariencia, que se plantaba frente a una tormenta intergaláctica solo por estar a su lado. Por decisión. No por deber. El rugido de los motores descendió más fuerte. Ya no había tiempo para pensar. Solo actuar. Pero mientras se preparaban, mientras la selva rugía a su alrededor, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Algo irreversible. Ya no eran enemigo y arma. Ya no eran presa y cazador. Eran Darien y Lyria. Y el universo entero iba a tener que aprender sus nombres. El cielo se abrió con un rugido. Naves de asalto descendieron entre las nubes como puños de metal cayendo sobre la selva. Los árboles temblaron. La tierra se estremeció. Y Darien sintió como el aire cambiaba. No era solo calor o electricidad. Era el presagio de muerte. Formación táctica predadora. No vienen a negociar, dijo Lyria, sus ojos ya transformados, iris dorados brillando entre la sombra de su rostro. ¿Estás lista? Preguntó él, sin dejar de observar el punto donde el follaje comenzaba a agitarse. Nunca estuve más viva que ahora. El primer impacto sacudió el suelo a unos metros. Un escuadrón blindado irrumpió entre la vegetación. Sus trajes oscuros, con emblemas de la División de Contención Genética, brillaban bajo la luz rojiza. Llevaban rifles iónicos, bastones de choque y una expresión impasible tras sus visores sin rostro. Darien disparó primero. Preciso. 2 soldados cayeron antes de que se dieran cuenta de su posición. Lyria se movió como una sombra viva, sus garras extendidas, cortando el aire con una velocidad que ningún ser humano podía seguir. Un soldado se giró justo a tiempo para verla abalanzarse sobre él. No alcanzó a gritar. Solo hubo un destello rojo y un crujido. Lyria rugió con furia contenida, no como bestia salvaje, sino como mujer que ya no iba a permitir que decidieran por ella. A la izquierda.
gritó Darien, rodando para evitar un disparo que impactó contra el tronco detrás suyo, reduciéndolo a astillas. 2 soldados más intentaron flanquearlo, pero él los enfrentó sin miedo. No porque creyera que sobreviviría, sino porque sabía que si caía, caería cubriéndola a ella. Lyria notó su desesperación. Un soldado se le escapó, apuntando directo al corazón de Darien. En un movimiento que desafió toda lógica, ella saltó delante del disparo, su armadura apenas activándose lo suficiente para absorber la explosión. El golpe la lanzó contra el suelo. Darien corrió hacia ella, disparando sin mirar, con una furia que no conocía hasta entonces. «Lyria, ¿estás bien?» Ella lo miró desde el barro, con la sangre azul resbalando por la comisura de sus labios. «No hagas eso otra vez», dijo, jadeando. «Entonces no vuelvas a poner tu cuerpo delante del mío». Ella sonrió con dificultad. Demasiado tarde para eso. El combate se volvió caos. Explosiones. Gritos. Humo ácido. Pero en medio del infierno, ellos peleaban juntos. Uno cubriendo al otro. Uno sangrando por el otro. La precisión de Darien y la brutalidad elegante de Lyria se entrelazaban como 2 corrientes opuestas del mismo río. La primera oleada fue repelida. Pero no era todo. No era ni siquiera el principio. Desde el cielo descendió algo más grande. Una cápsula negra, sellada, con emblemas rojos que Lyria conocía demasiado bien. «No», murmuró. Darien la miró. «¿Qué es eso?» Ella se puso de pie con esfuerzo, la sangre corriendo por su pierna. Sus garras temblaban, no por debilidad, sino por lo que recordaba. «Es el supervisor. El encargado de reactivar los protocolos de control mental. Si me atrapan viva, no quedará nada de mí. No voy a dejar que eso pase. No puedes detenerlo solo. Es un cyborg táctico con implantes de control cerebral. Puede hacerme obedecer aunque no quiera. ¿Y si no estás sola?» Lyria lo miró. En sus ojos había algo que nunca había permitido antes. Fe. Fe en alguien que no formaba parte de su mundo. Pero que ahora lo era todo. «Lucharemos», dijo ella, levantando la cabeza. «Hasta que solo uno de los dos quede en pie. Y no será él». Darien asintió, su pulso firme, su mirada fija en la cápsula que comenzaba a abrirse con vapor y silbidos mecánicos. Lyria respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo. Y cuando los abrió, ya no era solo un arma. Era la mujer que había decidido elegir su camino. Y en ese camino, Darien estaba con ella. «¿Preparado?» «A tu lado, siempre». Y juntos, se lanzaron hacia el núcleo de la pesadilla. El campo de batalla había quedado atrás, pero el olor a humo y muerte aún flotaba en el aire. Las hojas de la selva temblaban, ya no por el viento, sino por la resonancia de todo lo que acababa de ocurrir. Lyria cayó de rodillas en cuanto cruzaron la zona rocosa donde Darien la había guiado. La cápsula del supervisor había sido destruida. Los cuerpos de los soldados yacían entre raíces y fragmentos de armadura. Pero la victoria tenía precio. «Está sangrando», dijo él, arrodillándose frente a ella. «No importa». «Claro que importa. Mírame, Lyria». Ella alzó el rostro. El sudor se mezclaba con su sangre azul, con manchas de barro y pequeñas quemaduras en la piel. Pero sus ojos aún brillaban. Intensos. Vivos. Humanos, aunque no lo fueran. «Podrías haber muerto por mí», susurró ella. «Y lo haría otra vez. Sin dudarlo». Él le retiró con suavidad un mechón de cabello que se le pegaba a la frente. Sus dedos eran cálidos. Fuertes. No como los guantes fríos de sus creadores. No como los cirujanos que la habían modificado, ni como los técnicos que la desconectaban cuando dejaba de obedecer. El contacto de Darien era distinto. Real. Dolorosamente real. «No tienes que salvarme siempre», murmuró ella. «No quiero salvarte, Lyria». Ella frunció el ceño, confundida. «Quiero quedarme contigo». «Eso es diferente». El silencio se hizo espeso entre ellos. La respiración de ambos era agitada, no solo por la batalla. Algo más ardía bajo la piel. Lyria lo miró largo rato, como si analizara cada línea de su rostro, cada herida,
cada arruga que no había visto antes. Luego sus dedos se alzaron, tocando la mejilla de él. El tacto fue leve, pero tembloroso, como si tuviera miedo de romper algo, o de romperse ella misma. ¿Qué somos?, preguntó. Darien acercó su frente a la de ella, hasta que sus alientos se mezclaron. Lo que tú decidas. Pero si me lo preguntas a mí, somos reales. Eso ya es más de lo que tenía antes de conocerte. Sus labios se buscaron en ese instante sin palabras. Y cuando se encontraron, el mundo se detuvo. No fue un beso suave. Fue un beso con dolor, con heridas abiertas, con los cuerpos agotados y las almas desnudas. Fue un beso que decía gracias por estar vivo, gracias por no rendirte, gracias por sentir lo que nadie más se atrevía a sentir. Lyria tembló en sus brazos. No por debilidad, sino por todo lo que había contenido durante años. Por fin, alguien la tocaba no para controlarla, no para afilarla como un arma, sino para amarla como ser, como mujer. Él la alzó con cuidado, llevándola hasta el refugio improvisado. Ella no se resistió. Apoyó su rostro en su cuello, sintiendo los latidos de su corazón, cada uno como un martilleo vivo que resonaba dentro de ella. Dentro del refugio, mientras afuera el cielo seguía ardiendo con el humo del combate, Darien limpió sus heridas. Lo hizo en silencio, con dedicación, con respeto. Lyria lo observaba sin moverse, dejándose cuidar por primera vez. «Tú también sangras», dijo ella, notando el corte bajo su hombro. «No es nada. Tú salvaste mi vida allá fuera». «No la salvé. La elegí». Darien se detuvo. «¿Me elegiste?» Lyria se inclinó hacia él, su voz grave, rasgada por el esfuerzo, por la emoción que no sabía manejar. «Sí. Y no me arrepiento. Solo quiero saber si tú puedes querer algo que fue creado para destruir». «No quiero algo, Lyria». La miró a los ojos. «Te quiero a ti». Ella lo besó de nuevo. Esta vez sin miedo. Con hambre. Con certeza. Y por primera vez en toda su vida, Lyria no deseó ser fuerte, ni rápida, ni letal. Solo deseó ser suya. La noche avanzó. Las heridas dolían. Pero el fuego dentro de ellos no se apagó. Se quedaron juntos, piel contra piel, sin promesas de eternidad. Solo ese instante. Solo esa verdad. Y cuando ella se quedó dormida sobre su pecho, Darien cerró los ojos, sabiendo que la guerra aún no había terminado. Pero en su corazón, una batalla sí. Había ganado su lugar. Dentro de ella. El amanecer llegó con un estruendo en el cielo. No era un sol cualquiera el que despuntaba entre las nubes cenicientas de Rilión 9. Era el resplandor de una flota entera descendiendo desde la atmósfera. Fragatas, cruceros, drones de recolección genética. Toda la maquinaria del alto mando Garba venía por ella. Por Lyria. Y también por él. Darien observó desde el risco, su rifle apoyado en la espalda y el corazón firme. A su lado, Lyria contemplaba lo que alguna vez fue su mundo. El pasado descendía con fuego para reclamarla, pero ella ya no era propiedad de nadie. «No tienes que quedarte», dijo ella, con la voz baja. «Podrías escapar. Todavía puedes subir a las montañas y esconderte hasta que todo pase». Darien la miró. Se acercó y tomó su mano. «¿Y dejarte sola? Ya no sé vivir sin ti, Lyria». Ella tragó saliva. Su garganta ardía. No de miedo, sino de algo nuevo. Algo que nunca había sentido, pertenencia. El plan era simple. Una locura, sí, pero posible. Utilizar el núcleo de energía que el supervisor había dejado atrás y sobrecargarlo. Una reacción en cadena que haría explotar el campo electromagnético del mando orbital, desactivando sus sistemas de control remoto. Sin ese control, las unidades Garba perderían coordinación y la flota tendría que retirarse. Pero alguien tenía que activarlo desde el centro. Y solo uno de ellos podía resistir la radiación unos segundos más que el otro. «Seré yo», dijo ella con firmeza. «Ni lo sueñes», respondió él. «Mi cuerpo fue hecho para soportar cargas extremas. El tuyo apenas sobrevive a esta jungla. Mi corazón es más terco que tu genética». Se miraron. Largos segundos. Hasta que sin más palabras,
se acercaron y se besaron. No era un beso de despedida. Era un beso de promesa. De regreso. La batalla comenzó antes del mediodía. La flota descargó unidades sobre el terreno. La selva ardió. El suelo tembló. Pero esta vez, Darien y Lyria no estaban huyendo. Estaban cazando. Juntos, atravesaron el campo de fuego como sombras imposibles. Darien disparaba con precisión quirúrgica. Lyria saltaba, cortaba, desgarraba. Ya no con furia ciega, sino con una calma nueva. Ya no luchaba por escapar. Luchaba por vivir. Cuando llegaron al centro de control, el núcleo aún palpitaba con energía. Las alarmas gritaban. Las cámaras seguían cada movimiento. Pero no se detuvieron. Darien se conectó al sistema mientras ella cubría su espalda. Los drones explotaban a su alrededor, pero ni uno solo logró alcanzarlo. 5 segundos, gritó él. Solo 5. Y nos vamos. No pienso irme sin ti, le respondió ella. La energía rugió como una bestia. El pulso del núcleo se desató. La onda rompió el cielo. Los sistemas de la flota colapsaron. Las naves comenzaron a retroceder. Las órdenes se confundieron. El protocolo de captura falló. Y el alto mando se retiró. Silencio. Solo humo. Y entonces, entre las ruinas, una figura emergió. Él. Darien. Lyria corrió hacia él, lágrimas cayéndole sin permiso, el pecho apretado como si estuviera al borde del colapso. Pero él la vio. Sonrió. Y cayó de rodillas, directamente en sus brazos. Lo hicimos, dijo él, jadeando. Lo hiciste. Volviste. Te lo prometí. Ella lo abrazó. Fuerte. Por primera vez sin miedo de romperlo. Por primera vez sin querer protegerlo, sino simplemente amarlo. Meses después, las llamas se apagaron en Rilión 9. La selva comenzó a sanar. Las estrellas dejaron de vigilar como centinelas, y la calma volvió con susurros nuevos. Nadie supo que fue de la guerrera Garba y el humano rebelde. Algunos decían que habían muerto juntos en la explosión. Otros juraban haberlos visto al norte, construyendo una cabaña entre raíces luminosas y ríos profundos. Lo cierto es que, lejos del ruido, una mujer de ojos dorados y un hombre de corazón terco caminaban juntos, sin pasado, sin dueños, sin destino más allá del que se inventaban cada mañana. Ella lo despertaba con besos. Él le cantaba canciones humanas que no entendía pero que la hacían reír. Y cuando las noches eran largas, no hablaban del pasado. Solo se abrazaban. Porque al fin, ya no eran arma y soldado. Eran Lyria y Darien. Juntos. Y libres.